Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Pal González y vamos a continuar nuestras clases de química para el sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a hablar de la primera parte del átomo referida a los filósofos griegos. ¿Cuál es el propósito de la clase? Primero, conocer la naturaleza de la materia a través del estudio realizado por los filósofos griegos. Y segundo, reconocer y analizar los postulados de la teoría atómica de Dalton. Bien, jóvenes, respecto a las concepciones filosóficas, los filósofos griegos en la antigüedad querían, ¿no?, entender el porqué de las cosas, es decir, de qué están hechas las cosas, como por ejemplo, por qué se mueven los cuerpos. Entre ellos se cuestionaban y su gran pensamiento los llevó a entender de qué forma se producían los fenómenos naturales, al tratar de explicar las propiedades de la materia que nos rodea. ¿Bien? Dentro del grupo de estos filósofos griegos, vamos a mencionar algunos de ellos, y el estudio que realizaron era específicamente tratar sobre el origen o principio de la materia. Ellos querían demostrar cuál era el origen o de dónde se iniciaba la materia. ¿Bien, muchachos? Dentro de estos filósofos griegos tenemos en principio a Leucipo. Leucipo sostenía que había un solo tipo de materia y que pensaba que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, obtendríamos un trozo que no se podría cortar más. Por lo tanto, sostiene que la materia era discontinua. Llegaba a un tope donde ya no se podía dividir más a esta materia. ¿Sí? Aparece Demócrito, que era discípulo de Leucipo, y sostenía y afirmaba que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles, muy compactas, a lo que le llamó átomo, que en griego significa sin división. Demócrito prácticamente continúa el trabajo que hizo Leucipo. Leucipo dijo que se llegó a un tope en la división, y a ese tope en la división Demócrito le dio el nombre de átomo. De ahí la significación de sin división. Muy bien. Leucipo y Demócrito fueron los iniciadores de la filosofía atomística. ¿Y qué sostenía esta filosofía atomística? Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos e invisibles. Todos los átomos se diferencian en su forma y su tamaño, y las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de átomos. Esas son algunas observaciones que hicieron sobre su postulado atomístico de Leucipo y Demócrito. ¿Sí? Dentro de estos filósofos griegos tenemos también a Tales de Mileto, y sostenía que el principio de la materia era el agua, es decir, que todo se iniciaba a partir del agua. Luego tenemos a Anaxímenes, y él sostenía que el principio de la materia era el aire. Tenemos después a Heráclito de Éfeso,
y para él la materia se iniciaba a partir de el fuego. ¿Sí? Aparece Empédocles y toma los elementos propuestos por Tales de Mileto, Anaxímenes y Heráclito de Éfeso y le agrega un cuarto elemento, la tierra. Por lo tanto, para Empédocles, el principio de la materia se fundamentaba en el agua, el aire, el fuego y la tierra. Ahí tienes una imagen, ¿no?, de lo propuesto por los filósofos griegos. El agua de Tales de Mileto, el aire de Anaxímenes, el fuego de Heráclito de Éfeso, y Empédocles toma los tres elementos anteriores y agrega el cuarto elemento, la tierra. Muy bien, jóvenes. Aristóteles es discípulo de Platón y desarrolla las ideas planteadas por Empédocles, ¿no? Pero se opone a las ideas de Leucipo y Demócrito. Desecha la teoría atomística que propusieron Leucipo y Demócrito. Aristóteles tomó estos cuatro elementos de los cuales estaba formada la materia, agua, aire, fuego y tierra, y los combina y forma cuatro propiedades fundamentales, por lo que se conoce también como cuatro esencias. Por ejemplo, tenemos la sequedad, que era la combinación de la tierra y el fuego. Luego tenemos la humedad, que era la combinación del aire y el agua. El calor, la combinación del fuego y el aire. Y el frío, la combinación del agua y la tierra. Incluso Aristóteles plantea una quinta esencia o una quinta característica, que era una de carácter no espiritual, como el alma de los cuerpos. Muy bien, jóvenes, ese es el trabajo realizado por los filósofos griegos. Aparece la primera teoría atómica. Esta teoría atómica fue planteada por Dalton, y Dalton relacionaba las ideas propuestas por Leucipo y Demócrito más los descubrimientos que se hicieron en su época y plantea pues su teoría basada en los siguientes postulados. ¿Cuáles son los postulados de la teoría atómica de Dalton? Primero, dice: los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e inalterables, llamadas átomos. El segundo postulado dice: los átomos de un elemento son todos iguales entre sí en masa y tamaño, y en el resto de propiedades físicas o químicas. El tercer postulado dice: los átomos de un elemento o los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y por lo tanto distintas propiedades. Finalmente, el cuarto postulado de su teoría dice: los compuestos se forman por la unión de átomos de elementos diferentes en una relación numérica sencilla. Muy bien, estos son los postulados de la teoría atómica de Dalton. Pero también debo indicar de que Dalton hizo también una propuesta de cómo era el átomo, una masa compacta, dura, parecida a una bola de billar. Bien, jóvenes, tienes entonces ahí la teoría atómica de Dalton. De esta teoría atómica de Dalton podemos deducir algunos conceptos o algunas definiciones. Por ejemplo, átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. También el concepto de elemento
Es una sustancia pura que está formada por átomos iguales. Y el concepto de compuesto es una sustancia que está formada por átomos distintos combinados en una relación numérica sencilla y constante. Bien, jóvenes, ahí tienes, ¿no?, algunos alcances que se hicieron sobre la teoría atómica de Dalton. Bien, muchachos, para afianzar este tema pequeño, vamos a desarrollar algunos ejercicios de aplicación. Tenemos la primera pregunta. Filósofo griego que utilizó por primera vez la palabra átomo. Dijimos que Leucipo hizo la división de la materia y llegó a un momento en que ya no podía dividirse más y Demócrito le dio el nombre de átomo. Entonces la respuesta es Demócrito. Según Demócrito, la palabra átomo, ¿qué significa? Si hablamos etimológicamente, la palabra átomo, A significa sí y tomo parte, lo que significa que el átomo es sin división, sin partes. Respecto a los filósofos griegos, dice, señale el principio de la materia para los siguientes filósofos griegos. ¿Cuál fue el principio de la materia para Tales de Mileto? El agua, para Heráclito de Éfeso, el fuego, y para Anaxímenes, el aire. ¿Cuáles son los 4 elementos que forman la materia según Empédocles? Empédocles tomó lo propuesto por Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso y Anaxímenes y agrega un cuarto elemento que era la tierra. Por lo tanto, para Empédocles era agua, aire, fuego y tierra. ¿Qué filósofo griego afirma que la materia no era continua sino discontinua? Al momento de dividir la materia, Leucipo llegó a un tope y dijo, este trozo no se puede dividir más. Y con eso estábamos afirmando que la materia era discontinua, no continuaba en su división. Entonces Leucipo es el que propuso que la materia era discontinua. Filósofo que descubrió las propiedades fundamentales de la materia, sequedad, humedad, calor y frío. A los 4 elementos propuestos por Empédocles, Aristóteles los combinó, formando 4 esencias o 4 propiedades fundamentales. Entonces la respuesta es Aristóteles, quien fue discípulo de Platón. ¿Qué filósofo se opuso a las ideas de Leucipo y Demócrito? Aristóteles en ningún momento aceptó la teoría atomística de Leucipo y Demócrito. Y muy bien, por último, ¿quién propuso la primera teoría atómica? La propuso Dalton. Bien, jóvenes, estos ejercicios son una base para que puedas desarrollar tu práctica correspondiente al presente tema. Muy jóvenes, es todo por hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase.